mucha alegría y tal cual lo habíamos anunciado excepcionalmente hoy, ¿verdad? Un lunes, estamos con Juan Raúl Ferreira a propósito, bueno, de dos temas que de algún modo ganan la atención de buena parte de la comunidad internacional. Uno, el que tiene que ver con lo que ocurrió el viernes, la intervención militar por parte de Estados Unidos con Reino Unido y Francia en Siria. En tal sentido hay a esta altura muchas repercusiones, las que tienen que ver con Rusia, la advertencia de Vladimir Putin de un caos global si Estados Unidos ataca. Sobre esto habla, por ejemplo, la BBC. También citábamos un título muy similar que publica hoy diario El País. Y también terminó la cumbre en Lima sin la presencia, como se había anunciado en las últimas horas, del presidente de los Estados Unidos, que inicialmente dijo que iba a ir. Bueno, lo cierto es que Juan Raúl está con nosotros. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día. Bueno, la primera reflexión que se me ocurre cuando tú dices dos hechos que capturaron la atención internacional es que capturó la atención internacional lo de Siria. Sí. Y cuando comentemos en los minutos finales, dividamos en dos el tiempo, la cumbre, uno de los hechos que yo destacaría es que no capturó la atención internacional. Está bien. Entonces, ver por qué, ¿no? Porque algo que hace un año quería que se fuera bueno, y en gran parte es porque el señor Donald Trump, ya lo veremos cuando veamos el tema de la cumbre, en primer lugar, entre otras cosas más graves, con el bombardeo a Siria, le pega una cachetada a América Latina. ¿Tú mirás qué tiene que ver América Latina con esto? Bueno, tiene que ver que el señor Donald Trump no fue a la cumbre porque dijo que le habían allanado el estudio de su abogado y que entonces en esas condiciones es imposible. O sea, le mintió a los presidentes de América. Dijo que no iba por una razón y no fue por otra. Y de los 365 días que tiene el año, el día que tenía la primera oportunidad y quizás la única en su mandato de encontrarse, quizás y sin quizás, con todos sus pares latinoamericanos, decide ese día bombardear a Siria. Yo me pregunto qué diferencia hubiera hecho, más allá de que, en lo personal, me parece un hecho totalmente condenable. Ahora bien, mucha gente que nos esté escuchando podrá decir, pero ¿cómo puede ser condenable bombardear a Siria si se bombardeó los lugares estratégicos donde se conservaban los materiales para la fabricación de armas químicas y pocas cosas hay? Yo no sé si hay algo no repulsivo en las guerras, pero quizás si uno tuviera que categorizar, pocas cosas más repulsivas hay que la aplicación de armas químicas, y todos vimos hace pocos días en un ataque contra el terrorismo por parte de las autoridades de Siria, la utilización de armas químicas, etc. Ahora bien, yo me hago varias preguntas sobre este tema. Primero, repito, el momento más inoportuno imaginable, ¿no? Y generando una actitud de desaire y, en italiano se diría me ne frego, me importa un bledo porque si él lo hace después de una consulta a los presidentes latinoamericanos, el tipo de reacciones que hemos estado escuchando, yo venía escuchando el programa de parte de algunos dirigentes del Frente Amplio en la lectura de los titulares de diario, bueno, eso hubiera sido en toda América Latina y con mucho más audiencia si él hubiera planteado el tema en esta cumbre. Pero yo quiero recordar, porque no hace tanto tiempo, que todo el conflicto en esa región comenzó cuando el presidente George Bush manda los marines a Irak para derrocar al presidente Saddam Hussein, porque se habían encontrado, según la CIA, hasta conversaciones, grabaciones, detalles, fotografías satelitales de armas de destrucción masiva. Llegaron a Irak. Hoy tienen allí gobiernos hostiles en toda la región, incluyendo en Irak. Encuentran en un pozo a Saddam Hussein, lo cuelgan, lo juzga la justicia del régimen impuesto por Estados Unidos, lo cuelgan, lo matan. No era santo de mi devoción, pero me parece que en estos tiempos matar al enemigo es una cosa para películas de
de otra época. Pero resulta que hasta el día de hoy, ¿cuántos años hará de lo de Irak? Perdón que no lo recuerde de memoria, pero yo recuerdo que era el día de mi cumpleaños solamente, pero... Fue en el 90 y poquito, ¿no? 90 y muy poquito. Entonces, han pasado todas estas décadas sin que se encuentre una sola arma de destrucción masiva en Irak. Entonces yo tengo derecho a decir, pero ¿y por qué le tengo que creer a Siria, que atacó los lugares donde efectivamente hay elementos para la fabricación de armas químicas, cuando hasta ahora este tipo de acciones Estados Unidos no ha tenido el mejor servicio de inteligencia del mundo? Segunda cosa que a mí me preocupa profundamente de este ataque. En primer lugar, es una escalada que está destinada a ser el último peldaño antes de que se nos vaya de la mano a todos. Cuando Estados Unidos utilizó armamento nuclear en la Segunda Guerra Mundial, era el único país que tenía armamento nuclear. Hoy todo el mundo tiene armamento nuclear. No todos los países del mundo, pero digo, en todos los bloques de poder hay armamento nuclear. Hay en China, hay en Israel, aunque Israel no lo confirma, pero no lo niega. Hay en países árabes que lo han venido desarrollando sistemáticamente con la condena de Naciones Unidas. Hay en Rusia. Entonces, un ataque más de este tipo sin declaración de guerra, esto es violatorio de los principios básicos humanitarios de los tratados de Ginebra originales. No me estoy refiriendo a los delitos de lesa humanidad, etcétera. Los delitos de guerra. Esto es violatorio hasta del tratado de Nuremberg de 1951. Uruguay fue el primer país en votarlo y en ratificarlo, porque no hubo una declaración de guerra. Los ataques ahora se hacen, la guerra de Vietnam, una de las guerras más importantes de los que fuimos contemporáneos de la misma, que salíamos por acá por Montevideo a manifestar, era un tema de convocatoria internacional a nivel estudiantil, a nivel de los jóvenes, generó todo el movimiento hippie en Estados Unidos, grupos como Bob Dylan, Peter Paul and Mary, etc. Bueno, aquella que fue la guerra de mi generación, por lo menos de mi juventud, fue una guerra nunca declarada. Recomiendo, si puedo pasar un aviso, ver los que tengan Netflix la película The Post, que es la historia de cómo el Washington Post finalmente da a conocer que existe esa guerra y que los sucesivos presidentes desde Reagan en adelante van dando las órdenes e instrucciones para aumentar, pero en realidad era asistencia militar, no era participación de efectivo. Es decir, estamos en un mundo donde ya las guerras ni se declaran, ni se le avisa, como tanto se critica a los japoneses en Pearl Harbor, ni se le avisa al enemigo, le declaro la guerra, como hizo Churchill con Alemania, para poner el otro extremo. La otra cosa que a mí me preocupa mucho es que esto creo que tiene que obligar, esperemos que haya sido suficiente y pare acá, pero esto obliga a repensar todo el sistema de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que primero surgen después de la Primera Guerra Mundial como la Sociedad de las Naciones, y luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de los acuerdos de Yalta, donde se reúnen Roosevelt, Churchill, Stalin, y se produce la verdadera división del mundo. Churchill dice: hay una cortina de hierro que divide el mundo en dos. Obviamente era una metáfora. Hay gente que cree que se refería al muro de Berlín. No, era una metáfora, es decir, el mundo quedó dividido en dos bloques. A ti te toca esto, a mí me toca aquello. Y ese triunfo de los aliados sobre Alemania y sus aliados, Italia,
De alguna manera España se mantuvo al margen, aunque fue allí donde se hizo el ensayo de la guerra, fue allí donde se pusieron en práctica los primeros armamentos que se utilizaron en la guerra, los aviones de la Fuerza Aérea Alemana, los cañones italianos, etc. Después Franco da un pasito al costado, con todo respeto, lo digo porque lo era, no despectivamente, un gallego muy vivo, da un pasito al costado, y después que Alemania, Italia le ayudan a ganar la guerra, apenas un pequeño apoyo tuvieron, pero muy pequeño, los republicanos de la Unión Soviética. El resto de los países aliados no se metió, Francia no se metió, Inglaterra no se metió, no se quiso meter Estados Unidos, y bueno, y terminó el régimen franquista gobernando o dictatoriando, no sé si el verbo existe, España durante 40 años. Después que se produce ese reparto de las zonas de influencia del mundo, los países ganadores quedan, es el régimen actual. Cuando yo veía al embajador ruso protestar por el bombardeo a Siria, yo pensaba, qué absurdo es todo esto. Porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países que ganaron la guerra tienen derecho a veto de cualquier resolución que se aplique. Y esto a lo que lleva es a este tipo de situaciones. Estados Unidos, Inglaterra y Francia pertenecen al Consejo de Seguridad. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que le dicen al Consejo de Seguridad? Mire, a nosotros nos importa un rábano las Naciones Unidas, vamos a bombardear Siria y después lo discutimos en las Naciones Unidas. Después que el bombardeo ya se produjo. Entonces, ¿cómo es posible que en el mundo de hoy los países aliados de 1945 puedan seguir teniendo derecho a veto, y algunos países que emergieron y que son potencias mucho más poderosas, pero que perdieron la guerra, como la propia Alemania, el país acreedor más importante de Europa, como el Japón, una de las potencias industriales que hizo temblar más de una vez la economía de Estados Unidos? Esta guerra de aranceles con China no es la primera vez que ocurre desde Estados Unidos, ya ocurrió con la industria japonesa. En vez de montos de dinero, Estados Unidos le puso a Japón, por ejemplo, topes de cantidades de autos. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Dijeron, muy bien, vamos a exportar la mitad de autos, le vamos a incorporar un valor agregado mucho mayor, y empezaron a vender, en vez de los cochecitos baratos como ahora hacen los chinos, y lo de China va a terminar igual. Es decir, les pones aranceles, les pones topes, y bueno, entonces nos dedicamos a alta tecnología. Y bueno, se fundieron empresas automotrices importantísimas de Estados Unidos, porque con la misma cantidad de autos, Japón empezó a hacer quebrar la industria automotriz sobre la base de la calidad y el valor agregado. Entonces, ¿alguien puede decir que Estados Unidos tiene derecho a vetar una resolución? Francia tiene derecho a vetar una resolución de Alemania, por ejemplo. Es un sistema obsoleto que respondió a una realidad del mundo que ya no existe, y que lo que hace es transformar en las Naciones Unidas en esto, en el paño de lágrimas después que los hechos ocurrieron. El discurso del embajador ruso se hizo famoso, el de antes de ayer, porque fue de una dureza tremenda y de alguna manera fue el estate quieto. Es decir, fue el decir, acá se terminó, ¿no? Fue casi una amenaza, no es la expresión correcta porque había sido uno de los países agredidos. Es sabido, no es oculto, no es espionaje. Rusia dice, nosotros nos hemos hecho, ahora le creeremos o no, pero sí, nosotros hemos hecho cargo de la protección de los sitios donde se elaboran los materiales, los armamentos de armas químicas. Pero Estados Unidos dice no los están cuidando para que no los hagan, los están ayudando a hacerlos. Lo que ninguno de los dos bandos difiere es que donde hay peligro de armamento químico, hay soldados rusos. Uh-huh.
Estos están de acuerdo los dos. Uno dicen que es para una Sí, cosa, otro entendido. dicen para otro. Sin embargo, nos encontramos con la curiosa situación de que no hay un solo soldado ruso herido. Muy pocas bajas y, bueno, nunca sabremos quién de los dos dice la verdad, si efectivamente la mitad, dicen los sirios, de la flota aérea norteamericana que invadió y que bombardeó 90 y tantos misiles, ¿verdad? Fue derribada por las tropas antiaéreas sirias. Estados Unidos dice que no tuvo bajas, pero eso, ¿quién puede saber en el mundo de hoy cuántos aviones salieron y cuántos volvieron? Tarde o temprano se sabe, pero en este momento es demasiado pronto. Algunos comentarios a propósito de lo que está señalando la advertencia de Vladimir Putin de un caos global si Estados Unidos ataca nuevamente a Siria. Cito la BBC, que agrega: el presidente Vladimir Putin advirtió ayer que si Washington toma nuevas acciones contra Damasco se produciría inevitablemente un caos en las relaciones internacionales. Las declaraciones del mandatario tienen lugar en medio de un creciente pulso entre los dos países luego que Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacaran 3 objetivos del gobierno sirio por el supuesto uso de armas químicas contra la población civil de la localidad de Douma. Aunque tras los bombardeos Moscú los criticó y aseguró que tendrían consecuencias, es la primera vez que Putin advierte sobre secuelas y Washington insiste en tomar nuevas acciones contra Siria. Nos vamos a la pausa, ya está con nosotros Pedro Crivari. Un detalle, cuando hablamos de la intervención militar de Estados Unidos contra Irak, y a aludir a Bush, en realidad hay 2, y una del padre y otra del hijo, ¿no? Yo te dije en los 90 pensando la del padre, que para decirlo todo, esa contó con el aval de Naciones Unidas, luego que Irak invadió, me acuerdo, Kuwait, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. La otra, más acá, con Bush supuestamente hijo, fue para defender a Kuwait. la primera. Sí. Pero que en todo caso, la gran diferencia que tuvo, vos sos experto en esto, me vas a corregir, es que la primera contó con el aval de Naciones Unidas. Claro, la segunda, Naciones Unidas le dijo no, y ellos dijeron, más sí, entramos igual, ¿no? Ahora, acá el problema es que con el apoyo de Tony Blair, del embajador ruso que crea el estribo para el discurso posterior de Putin y que pone al mundo en esta situación tan incierta, fue dicho sabiendo que no se iba a probar nada porque Rusia es uno solo de los 5 que tiene vetos. Este sistema de los vetos de Naciones Unidas tiene que cambiar sí o sí en un mundo civilizado, porque fuerza a las grandes potencias que hacen valer solamente su peso militar a violar los tratados de Naciones Unidas, porque si lo hubieran planteado Naciones Unidas como corresponde y hubieran dicho, mire, nosotros somos miembros de este Consejo de Seguridad, ¿nos dan permiso? El embajador ruso levanta la mano y dice, niet, y se acabó el bombardeo. Mira, algunos mensajes llegan a propósito de lo que has dicho, Juan. Muy buen aporte, un tema para muchos programas, con una opinión dividida y donde los medios de comunicación cumplen un papel importante. Escuchando lo que el invitado dice, le preguntaría por qué cree que la sociedad actual se mantiene tan pasiva ante esta injerencia de las potencias. Digo esto porque, nombrada en la década de los 70, cuando él mismo y jóvenes de esa época salían a la calle a manifestar contra la guerra de Vietnam, ¿por qué hoy día no ocurre eso? ¿Es indiferencia, ignorancia? Gracias. Y adelante con este tipo de programas que nos muestra otro punto de vista sobre la guerra en Siria, dice alguien que no firma. Ahora volvió, un oyente que estaba preocupado porque no nos escuchaba por TuneIn, dice que ahora volvió justo después que otro oyente dijo que había problemas en la web. Bueno, gracias a ustedes, se corrigió el asunto, así que también por TuneIn nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Estamos poniendo la mañana en camino y está Juan Raúl con nosotros. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Juan Raúl Ferreira con nosotros. Así que entonces, Juan Raúl, para darle alguna referencia última a la cumbre que terminó también este fin de semana, ¿podríamos aventurar de que Donald Trump no fue, lo grosereo así, no fue a la cumbre a pesar que lo había anunciado porque tenía pensado atacar Siria? Yo creo que fue una chauconada, porque además si no, no lo hubiera hecho ese día. Pero, ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que él había anunciado que iba, él
dice que no va porque le allanaron el estudio, que uno piensa, no cerraba mucho, ¿no? Y resulta que el mismo día que se sientan todos a hablar de paz, gobernanza, democracia y corrupción, que eran los temas que los convocaban, y la paz comienza con la noticia a primera hora de la mañana del bombardeo a Siria. La cumbre, yo voy a decir, no por negativo, sino porque todos los demás están diciendo lo contrario. Yo quiero decir lo diferente y tratar de fundamentarlo muy brevemente. Fue un gran fracaso. Esta cumbre estaba pensada, tú sabes que en los orígenes yo trabajé un poco en el armado de algún esquema de esto, etcétera. Llegó a pensarse en que yo fuera el secretario general de la cumbre y que estuviera allá, y es la prueba de la existencia de Dios. Imagínate, yo en medio de aquello me muero. La cumbre estaba pensada cuando se organizó como el evento más importante del año, la noticia más importante del año, y empiezan a ocurrir hechos políticos que deterioran su protagonismo. Bombardeo a Siria, número 1. Uh-huh. Pero en segundo lugar, algunos hechos exógenos a los organizadores de la cumbre. Por ejemplo, llega el presidente Lenín Moreno y se entera de la noticia de que mataron a los 3 periodistas de Comercio, hecho que aprovechamos a repudiar en manera enfática y solidarizarnos con todos los periodistas del continente y del mundo. Se retira Lenín Moreno. Dicen, dictadores no, pero sobre todo definen un tipo de dictadura y anuncia PPK, antes de dejar la presidencia, que ni Cuba ni Venezuela. Sin embargo, Cuba ocupó su asiento y no pasó nada. Venezuela prefirió evitar líos en el aeropuerto. Bueno, pero Cuba no lo estuvo. No fue el presidente porque el presidente no quiso ir y se hizo representar por el vicepresidente. Esto mismo hicieron 5 países más. O sea que la presencia del presidente fue muy baja. En tercer lugar, todas estas noticias que fueron ganándole protagonismo al tema de la cumbre, terminan con algo muy curioso. Bueno, el doble criterio de que es dictadura. Estaba el presidente de Honduras, y el presidente de Honduras acaba de ser reelecto en un país donde está prohibida la reelección, y las 3 misiones internacionales, incluyendo la Unión Europea, la UNASUR y la propia Organización de Estados Americanos, declararon nula la elección. Dijeron, hay que hacerla de vuelta porque esta elección es inválida. Y sin embargo, nadie le dijo que lo iban a matar a empujones en el aeropuerto si iba. Es decir, un doble criterio sobre lo que es dictadura que queda muy evidenciado. Es una batalla ideológica en este nuevo esquema de especie de guerra fría que hay. Yo no estoy defendiendo ni un modelo ni el otro, pero digo, no puede ser que se diga Cuba y Venezuela no. Después, como va Cuba, digan, bueno, Cuba sí. Pero viene el de Honduras que le declararon inválida la elección y bueno, está que se siente. Entonces me parece que desde ese punto de vista le faltó mucha institucionalidad. Y finalmente quiero señalar algo que ha ganado la opinión pública internacional porque, o por falta de información, o por la habilidad de mover las piezas de algunos de los operadores que estaban detrás de la cumbre, se anuncia que por primera vez de las 8 cumbres que han habido, esta es la 8ª, es la primera que termina con una resolución final. Y yo afirmo enfáticamente que no hubo resolución final. ¿Por qué digo esto? Porque se hicieron 3 documentos distintos dividiendo los temas en los que había consenso y los que no había consenso. El que obtuvo la mayor cantidad de firmas, que no llega a ser una mayoría absoluta en la OEA, es el documento general, que tiene 53 puntos. Si yo te alquilo un apartamento, Alejandro, y le ponemos 53 puntos al contrato de alquiler, es una buena cosa, porque no nos olvidamos de ningún detalle. Pero si en una resolución donde los presidentes mandan un mensaje al mundo, requieren 53 puntos para poder consensuar, hubo mucho cambio de figurita. Ah, no, pero si mencionas eso... Si hablas de esto, hablemos de aquello. Y pongo aquello. Sí. Y nadie va a leer esa famosa declaración final, entre comillas, que firmaron 33 países. Curiosamente, para que el número pareciera más representativo, más grande,
no se dejó firmar a los cancilleres porque dice, no, es una declaración de presidentes. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué la firmó el señor Pence, que no es presidente, es vicepresidente? Es decir, hubo un doble criterio hasta a quienes se les permitía. Entonces dice, la declaración de los presidentes, ¿no? Porque hubo 3 documentos. El documento general, que ese sí lo firman todos, de 53 puntos. 2 documentos más. Tenemos poco tiempo, me voy a referir al tercero, que es el que iba a ser el eje y el centro de atención de la cumbre, que es la situación de Venezuela. Ese documento, repito, se permitió firmar al vicepresidente, pero no a los cancilleres, etcétera, etcétera. Pero de Uruguay estaba el presidente y el canciller, y Uruguay no lo firmó. Y no lo firmó con un argumento que yo coincido, sosteniendo que no se estaba juzgando las bondades o inequidades del gobierno de Venezuela. Que en esa cumbre lo que se sostenía en el tercer documento, que Uruguay no firma, por lo tanto no salió, era aplicar más sanciones de tipo económico y que afectan directamente el bienestar de la gente. Entonces tú no puedes quejarte de que no llega la ayuda humanitaria y matar de hambre a la gente porque le cortas la posibilidad de la exportación de petróleo y de otra cantidad, y cierras activos y otra cantidad de productos de exportación de Venezuela. Por lo tanto, la noticia de es la primer cumbre que aprueba una resolución final, yo la relativizo mucho. Se presentaron 3 documentos, de los cuales uno, que no dice nada, pero ocupa mucho lugar como para leerlo entero, fue el único que generó un consenso en los participantes de la misma. Para terminar, estuvo Uruguay, estuvo el presidente Vázquez, ¿verdad? De hecho, estuvo el presidente Vázquez y el canciller Nino Noboa. De hecho, estuvo un encuentro ahí con el presidente Temer a propósito de la situación en el Chuy. Exactamente. Bueno, Juan, muchas gracias como siempre, y como siempre, gracias además por la flexibilidad a propósito de lo que había pasado en Siria y la urgencia que esto implicaba de recibirte hoy excepcionalmente un lunes. Nos reencontramos contigo la semana próxima, ¿sí? ¿Cómo no? Muchas gracias, Juan. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.